José, ¿me confirmas por favor cuando aparezca el mensaje de que estás grabando? Sí, ya aparece ahí. Perfecto. Sí, ya aparece. Listo, entonces vamos a arrancar. Entonces, nuevamente, buenas tardes para todas y todos. El día de hoy arrancamos con nuestro proyecto de la Cátedra Nómada y en esta sesión vamos a desarrollar 3 etapas básicamente. Entonces, en la primera, lo que vamos a hacer es presentar al equipo de trabajo, vamos a leer el protocolo de bienvenida de la Cátedra Nómada. Posteriormente, vamos a escuchar la conferencia del doctor Wimar y al finalizar, pues los estudiantes le hacen unas preguntas en nuestro tablero de preguntas y ya el conferencista, el especialista del día de hoy, pues se encargaría de contestar esas preguntas. ¿Sí? Esa es, digamos, como la dinámica. Entonces, vamos a arrancar inicialmente con el protocolo. Bueno, entonces, nuevamente les damos la bienvenida a este proyecto de Cátedra Nómada. Hoy tendremos nuestra primera charla para este semestre 2023-1. Esta cátedra busca promover la cooperación académica de calidad entre instituciones de educación superior para favorecer la participación de estudiantes, docentes y expertos temáticos en redes académicas. Las instituciones y los profesores de enlace que hacen parte de este proyecto son: del Colegio Mayor está la profesora Jenny Mancera, del Tecnológico de Antioquia está el profesor Felipe Franco, del Salazar y Herrera está la profesora María Eugenia González, de el ITM es la profesora Morela Moncada, de la institución Luis Amigo está la profesora María Nieto y del Pascual Bravo está mi persona, Joseph Sosa Panta Salas. Enseguida voy a leer nuestro protocolo para la conferencia. Si tienes dificultades, comunícate con tu profesor de la institución a la que perteneces. Para disfrutar de la conferencia, por favor, apaga tu cámara y micrófono y será más limpia la imagen y el sonido para todos. Para hacer tus preguntas durante la presentación, por favor, levantar la mano o pedir la palabra en el chat de la conferencia. Para hacer las preguntas al final de la presentación, por favor, escribirlas en los tickets del tablero de preguntas indicando su nombre e institución a la que pertenece. También usamos el chat de la conferencia para saludar y despedirnos y uno de los profesores de enlaces estará pendiente del chat. En caso de que falle la conexión, no te preocupes, ayudaremos de forma inmediata y de todas maneras siempre estamos grabando cada una de las charlas. Esperamos una excelente participación y también que puedas ayudarnos con responsabilidad y cuidado en el manejo de estas herramientas digitales. Para complementar esa parte del protocolo, también es muy válido mencionar que todas nuestras charlas y conferencias se montarán el día posterior a la presentación de la conferencia en el canal de YouTube de la Cátedra Nómada. Bueno, para el día de hoy entonces tenemos una charla que se llama Ingeniería para la Industria 5.0, ¿cuál es su objetivo? Y nuestro expositor será el doctor Wimar Moreno, que él es tecnólogo electrónico del Pascual Bravo, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, especialista en pedagogía de la UNAD, filósofo de la Universidad de Antioquia, magíster en enseñanzas de las ciencias nacional y aspirante a doctor en complejidad multiversidad, Edgar Morín. Entonces, bienvenido, Wimar, y quedamos ya a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Joseph. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, entonces, de todas maneras, yo voy a dar la charla por ahí durante 1h20, 1h10 más o menos, y las preguntas se hacen al final. Si tienen algún problema de no estarme escuchando o ahí se está entrecortando, digamos, la transmisión, entonces nos avisan a ver qué podemos organizar con eso. Voy a compartir con ustedes la presentación para que comencemos. Nos avisas, Wimar, cuando la estés... bueno. Espérate un momentico, busco la... Yo no encuentro la cátedra.
Espera un momentico que tengo un problema aquí con la presentación. Qué raro, no me aparece aquí la cátedra. Ahorita hicimos una prueba. Sí, en el historial la abriste ahorita. Sí, pero no la veo acá. Es extraño. Esto no es. Poco. Qué raro. Fíjate en el WhatsApp que yo sé que se la habías enviado ahorita a Morela, Sí, porfa. la voy a volver a abrir por si Ajá. hay un problema aquí con esto. Esperen un momento, por favor. No, no me aparece la presentación. Qué extraño. Tienes ahí la que le enviaste ahorita a Morela, Wilmar. Sí, pero es que no sé si es por la cantidad de gente, pero es que mira que. Le digo a Morela que te la reenvíe. Espérate un momentico, yo sigo Espérate, intentando. ahí ya está tratando de cargar. Sí, es que ese es el. Ahí. Ahí se están viendo. No, espera, está, ahí ya sí, dale modo presentación. Ahí. Hay como un Calma. retardo. Espérate, la estamos viendo, pero normal, todavía no está en modo presentación. Que parece que hubiese un retardo. Sí, debe ser que está un poquito. Ahí estoy presentando en pantalla completa. No se ve. Todavía no se ve completa Wilmar, pero sí se ve pues ya la diapositiva. Ahí tampoco. No, señor. O por lo menos yo no sé, los compañeros la ven en pantalla completa. No, todavía no. No se ve en pantalla Ok. completa. Voy a dejar de compartir y volver a intentar. Listo. Sí. Parece que hay un retardo extraño. Ahí. Nada. Ahora sí, sí, ya. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En el día de hoy empezamos la Cátedra Nómada de 2023-1. Esta, digamos, es la octava sesión, o sea, llevamos 8 semestres consecutivos presentando la Cátedra Nómada. Y como decía el profesor Joseph, esta cátedra, pues, en ella participan 6 instituciones: Pascual Bravo, el Tecnológico de Antioquia, el ITM, el Colegio Mayor, la Universidad Católica Luis Amigó y la institución Salazar y Herrera, y que busca consolidar este espacio en donde los diferentes programas de facultades de ingenierías comparten conocimientos y recursos en cuanto a temáticas afines. Muchos de ustedes saben que esta cátedra funciona como una materia lectiva de 2 horas. Dependiendo ya de la universidad, pues cada uno tendrá pues su
la manera como se le reconozca en la cátedra. Les voy a comenzar. ¿Están viendo ahí la diapositiva de cuáles y cuántas son las revoluciones industriales? Sí, señor. Sí, señor. Aquí, en este momento se cuenta o estamos entrando a la quinta revolución industrial. La primera revolución industrial yo puse ahí un año, pero realmente pues abarca mucho más tiempo. ¿En qué sentido? En que arranca desde el siglo XVIII pues hasta 1870. La segunda revolución va a comenzar a partir de ese 1870 y va a llegar, digamos, hasta 1969, cuando arranca la tercera revolución. Algunos autores y unos estudiosos, pues, consideran que no son muy claros, digamos, los tiempos. O sea, desde de inicio de una revolución a la finalización de la misma, pero vamos a mirar que cada revolución la marca un paradigma en los modos de producción, en el desarrollo tecnológico, etcétera. Esta cuarta revolución es la que estamos viviendo hoy, pero ya se está hablando de una quinta revolución que ahorita más adelante veremos para mirar cuándo llegará, digamos, en pleno esta quinta revolución industrial. Yo voy a empezar a hacer digamos, un esbozo histórico de las revoluciones anteriores. Nosotros ya habíamos hecho una charla de la Revolución Industrial 4.0, pero me parece conveniente hacer una recapitulación de manera sucinta de cada una de estas revoluciones para llegar a la quinta revolución industrial. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, un comparativo entre la primera y la segunda revolución industrial. ¿Qué marca o qué paradigmas se presentan, digamos, en estas revoluciones industriales? Como pueden ver en la diapositiva, la primera revolución industrial la va a marcar la aparición del primer motor en la industria textil. Ese va a ser el origen. Es decir, recuerden que el paradigma lo van a presentar o se va a dar de acuerdo a la transformación en los modos de producción, a las relaciones laborales también, digamos, de patrono y empleado, pero sobre todo a los inventos que van marcando estas revoluciones. Como podemos ver ahí en la primera revolución industrial, es el motor a vapor el que va a marcar, digamos, el hito en esta revolución. Eso va a permitir la industria textil, sobre todo, digamos, a nivel de Inglaterra, que es la que ha acumulado mucho capital para poner en marcha, digamos, toda su industria textil. Pero esta revolución tecnológica de la industria textil la van a dar, por ejemplo, en 1773 van a lanzar una nueva máquina de hilar con rodillo que se llama la lanzadera volante. Ya para 1764 esta máquina se va a mejorar y va a surgir una máquina de hilar más poderosa. Pero sobre todo en 1785 va a aparecer lo que se llama el telar de vapor, que va a aplicar la caldera de vapor, que ha sido diseñada o creada por James Watt en 1769. Esa máquina va a ser de madera y el principal, digamos, combustible o la fuente principal industrial de esta revolución primera va a ser el carbón, que va a sustituir a la madera por el agotamiento pues, que va a tener la madera, digamos, en esta revolución industrial. Tenemos que mirar unas características también interesantes de esta primera revolución industrial. El país en la que se va a dar esta primera va a ser Inglaterra, va a ser el foco central de esta primera revolución industrial. Por ejemplo, para 1840 Inglaterra cuenta con 2.390 kilómetros de vías férreas. Estas vías férreas, estos kilómetros van a ir aumentando paulatinamente. Por ejemplo, para 1870 ya van a existir 14.603 kilómetros de vías férreas y para 1910 ya está este tamaño, digamos, en las vías férreas va a llegar a 32.182 kilómetros para 1910. Entonces, como les decía, el país pionero para esta primera revolución va a ser Gran Bretaña. ¿Y cuáles son los factores que se van a dar para ella? El aumento en la producción agraria, el crecimiento de la población, por lo tanto van a aumentar el número de consumidores y de gente que va a participar en el comercio.
y también el desarrollo de una nueva mentalidad práctica, emprendedora, digamos, llevado a cabo por la burguesía. Van a utilizar nuevas fuentes de energía, como les decía, el vapor y el carbón, y los sectores de punta entonces van a ser el textil, centrados principalmente en el algodón, y la industria siderúrgica y minera. Como les decía, por la introducción de las nuevas máquinas de vapor en la industria. En cuanto a esta segunda revolución industrial, mire que ya aparecen unos nuevos, digamos, inventos que son los que van a permitir dar el paradigma para esa segunda revolución industrial. En este caso, van a ser nuevas fuentes de energía, donde ya no va a ser el carbón, sino que va a llegar la electricidad. Se van a multiplicar, pues se van a multiplicar los inventos. Va a llegar el teléfono, el telégrafo, la radio, la fotografía, el cine, los rayos X, los dirigibles, las máquinas de coser, las bicicletas, las máquinas de escribir, etcétera. O sea, todos estos inventos van a permitir un nuevo desarrollo, no solamente a nivel industrial, sino las transformaciones económicas que van a transformar también los modos de producción. Estos nuevos sectores de la industria, entonces van a ser la industria química, por ejemplo, la de los abonos, los sintéticos, en la agricultura, en la farmacéutica, en la medicina. Por estos nuevos inventos van a ocurrir desarrollos muy importantes. Y va a llegar una nueva era que va a ser la nueva era del acero. Entonces, ¿cuáles son las características que van a marcar realmente esta segunda revolución industrial? Aquí ya en la primera, recuerden que era Inglaterra o el Reino Unido, van a seguir el Reino Unido como potencia industrial, pero se van a agregar Alemania, Estados Unidos y Francia. Las poblaciones urbanas van a empezar a superar a las del campo, o sea, el crecimiento de metrópolis. En Estados Unidos, por ejemplo, esta segunda revolución industrial se va a dar con la electrificación. Recuerden los inventores a Nikola Tesla, a Alva Edison, a George Westinghouse, y la gestión pues, científica que va a aportar Frederick Winslow Taylor. Les decía también que estas nuevas fuentes de energía que van a ser la electricidad y el petróleo son las que van a marcar el paradigma de esta segunda revolución industrial. Con ellas pues estará el motor de explosión, también va a estar el aeroplano, como pueden ver, y va a ocurrir un desarrollo en el capitalismo para llegar a digamos lo que se va a llamar un monopolio en esa segunda mitad del siglo. Va a ocurrir un desarrollo, digamos, en la ciencia y en la investigación pura. Los alemanes van a invertir mucho más que los británicos. Ahí me disculpan. Que los británicos en cuanto a la industria química. Son los alemanes los que van a desarrollar más la industria química, mientras que los ingleses o sea, de la Gran Bretaña van a desarrollar pues, la industria textil. Continuamos entonces mostrándole un poquito ya acerca de la tercera revolución industrial. Miren, por ejemplo, las características de esta tercera revolución industrial. Recuerde que los paradigmas los van a mandar el desarrollo en los inventos, que van a contribuir también el desarrollo en los modos de producción y las mismas relaciones de producción. Miren, se van a encarecer los recursos energéticos y las materias primas. Se van a reducir mucho el crecimiento económico y va a aumentar los paros en el sector. Es decir, también porque como han aumentado el número de trabajadores, el número de industrias y la cantidad diversa de industrias, también van a aumentar las protestas sociales y va a empezar a ocurrir lo que se va a llamar el deterioro del medio ambiente, que lo vamos a ver mucho más potenciado, digamos, en todo el siglo XX, y que por eso parte de la revolución 4.0 se va a centrar en este deterioro, así como la de la quinta. Entonces, las características de esta revolución industrial, miren, por ejemplo, ahí la revolución, digamos, de la inteligencia. La aparición de la microelectrónica, porque estamos hablando ya de mediados del siglo XX. O sea, vamos a llegar después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben que desafortunadamente las guerras son las que nos han dado mucho del desarrollo tecnológico. Esa aparición de la microelectrónica, obviamente ya apareció la electrónica después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Bardeen, Bartley y Schottky se ganan el premio Nobel de Física por el descubrimiento del diodo y del transistor. Del diodo inicialmente y después el transistor,
lo que va a permitir una miniaturización y un desarrollo muy poderoso, digamos, de la electrónica. Y paralelamente, la informática y las telecomunicaciones por el desarrollo tecnológico, el chip de silicio, las velocidades de cómputo y de procesamiento. Este uso de esas tecnologías, entonces van a reducir la necesidad de mano de obra. Recuerden que con la aparición de la tecnología, muchas de las personas se preguntan, entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores cuando llega, por ejemplo, un robot? Entonces, la respuesta es que esos trabajadores se van a tener que exponer a estudiar robótica y también a ponerse a desarrollar nuevos, pues digamos, nuevos robots. El éxito de todas estas empresas va a depender en gran medida, como les decía ahorita, del desarrollo tecnológico. Por eso lo de la investigación, el desarrollo y la innovación van a marcar mucho de esta tercera revolución industrial. Entonces, yo les decía ahorita que a veces no se ve el margen o el límite de cuándo arranca una revolución y cuándo termina, porque eso a veces no lo determina una persona, sino que lo van determinando los tiempos. Y lo van determinando los tiempos cuando llegan nuevos paradigmas. Ahora el uso de la energía nuclear, recuerden que en la primera pues era el carbón, en la segunda la electricidad y el acero, ahora va a llegar con el desarrollo de la física nuclear toda la energía nuclear. Una energía que es muy limpia, pero es una energía que de todas maneras tiene sus riesgos. Lo hemos visto con lo del tsunami, digamos, en Fukushima, ya en Japón, pero es una energía nuclear que el que la tenga, digamos, va a dominar el mundo. Por eso nosotros como un país, digamos, de subdesarrollado, un país cuartomundista ya, no tercermundista, porque somos tercermundistas por la economía, pero ahora somos cuartomundistas por la tecnología, porque recordemos que nosotros queremos a veces el último celular, pero nadie está creando uno. En Colombia nosotros no estamos creando, digamos, televisores, teléfonos, para poder competir en el mundo. Y es una de las premisas que nosotros como país tenemos que tener, y ustedes como estudiantes también tienen que empezar a desarrollar, no solamente desde aplicaciones, sino el desarrollo industrial como tal. Pero para eso necesitamos un gobierno que emplee mucho de su Producto Interno Bruto en el desarrollo de la investigación, en el desarrollo tecnológico y sobre todo en la capacitación de su gente para poder nosotros competir con el mundo. Entonces, los sectores protagonistas de esta tercera revolución industrial va a ser pues la cibernética, la telemática, la biotecnología y la robótica, lo mismo que el sector de las telecomunicaciones con la aparición pues, del celular, y no ya no del teléfono fijo, sino digamos del espectro disperso, donde ya se va a poder transmitir audio, datos y video en tiempo real. Miremos, por ejemplo, cuáles serían esas causas de esta tercera revolución industrial. Las causas, como yo le decía ahorita, eran esas transformaciones económicas. La llegada, digamos, de Internet, que va a permitir un desarrollo enorme, gigantesco, y una posibilidad casi que infinita en cuanto a relaciones de producción, en cuanto a ventas, a comercio y a la transformación de las industrias como tal. Se considera, como les decía ahorita, que esta revolución comienza a mediados del siglo pasado, por la influencia que les decía, digamos, anterior en cuanto a los desarrollos tecnológicos de los chips y los microchips. Ahora los países que van a marcar el hito seguirán siendo Estados Unidos, entrará Japón con todo su poder. Recuerden, después de la Segunda Guerra Mundial, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, los japoneses van a transformarse en muy poco tiempo y se van a convertir en una potencia mundial. Y entrará China no solamente con todo su gentío y toda su población, sino también con todo su desarrollo tecnológico. Y ocurrirá un hito que serían los países europeos, que van a crear la Unión Europea. Es bueno preguntarnos por qué nosotros no hemos creado una unión entre México y Argentina, que seríamos una potencia a nivel mundial en cuanto a recursos. Tenemos el mismo idioma, más o menos 600 millones de hispanohablantes, fronteras abiertas, digamos, desde México hasta Argentina, donde podríamos competir con el mundo. Una pregunta que se les puede hacer, a ver o sea, nosotros, ¿por qué no hemos creado una unión de países? ¿Cierto? Para poder competir a nivel mundial. Y seguimos siendo aislados, peleas entre fronteras, no nos dejan, digamos, unir en ese sentido. Yo les decía ahorita que las relaciones de los modos de producción marcan también los paradigmas de estas revoluciones.
aquí la interacción entre individuos y empresas va a aumentar de una manera vertiginosa por la llegada de Internet, digamos todo lo virtual, toda la posibilidad de que un empresario pueda en tiempo real, estando en otro lugar del mundo, poder, digamos, chequear todo el proceso de producción de su empresa. Entonces, esto va a marcar un hito pues en esta revolución industrial y va a permitir la entrada, que es lo que estamos viviendo hoy, de las industrias 4.0, que es lo que se va a llamar la cuarta revolución industrial. Ahora, ¿qué van a entrar en auge en esta cuarta revolución industrial? La robótica con todo su poder, la inteligencia artificial, lo estamos viendo de una manera impresionante en cuanto a que un año se está desarrollando la inteligencia artificial al punto de que ya puede causar inclusive terror. La llegada de la nanotecnología, cuando se habla de nano, estamos hablando de 10 a la menos 9, o sea, la posibilidad de tener 1.000 millones de componentes en un solo chip. Eso permite pues un desarrollo en cuanto a procesamiento y en cuanto a información mucho más vertiginoso y poderoso. Va a llegar la computación cuántica, la biotecnología, el IoT o el Internet de las cosas, la impresión 3D, la realidad aumentada, los vehículos autónomos. Fue a partir del 2016 en el Foro Económico Mundial donde se va a acuñar esta frase de cuarta revolución industrial. Va a marcar las diferencias entre la fábrica típica tradicional y las industrias 4.0, por lo que le decía ahorita en la manera en que ya se van a vender servicios, el desarrollo, por ejemplo, de la gestión industrial, cómo se van a modificar, digamos, los modos de producción, la manera de comercializar, la manera de promover los productos y sobre todo el incremento de las ganancias de un poder extraordinario, donde la publicidad va a marcar un hito impresionante porque las empresas van a empezar a invadir nuevos nichos, nuevos países y las fronteras empiezan a desaparecer. Ahora, uno dice, ¿qué hacemos para no sucumbir ante esto? ¿Por qué uno habla de sucumbir? Porque cuando van a transformarse también, digamos, las monedas, y ahorita hablamos de Bitcoin, de estas monedas virtuales que también pueden tener altibajos en tiempo real muy rápido y pueden llevar al traste muchas de las economías que se están basando, digamos, en monedas virtuales. Recuerden, por ejemplo, que El Salvador está utilizando el Bitcoin casi como moneda de transacción, y eso puede generar avances poderosos, pero también frenos irreparables. El producto de las materias primas. Si nosotros como colombianos no utilizamos los productos nuestros, no utilizamos nuestras materias primas y no favorecemos nuestra industria, Colombia podría caer también en un declive enorme, puesto que si tenemos que importar las materias primas, si valoramos más el producto extranjero, ¿qué pasa entonces con nuestras empresas, con nuestros empleados, con la gente misma? El aumentar las ventas online, como ustedes muchos de ustedes trabajan, digamos, en ventas online, pero también eso puede tener su tope, porque cómo se va a competir a veces con empresas que tienen desarrollos tecnológicos mucho más poderosos. Una de las grandes y poderosas, digamos, estrategias que tiene que tener la industria 4.0 es la capacitación del personal, porque no basta tener un desarrollo tecnológico, no basta modificar los medios de producción si no hay un personal calificado. Nosotros no podemos seguir trayendo extranjeros para que nos enseñen de nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que capacitarnos en todo este desarrollo si queremos competir con el mundo, ¿sí? Entonces, el contratar nuevos personales capacitados, y ahí es donde viene un llamado para ustedes, los estudiantes actuales, que tienen que empezar a capacitarse en nuevas tecnologías, en los nuevos marketing, en el desarrollo de nuevas aplicaciones para poder, digamos, entrar a suplir en todas estas empresas todos estos vacíos que en este momento tenemos. Miren, por ejemplo, que el servicio al cliente se volvió una de las armas más poderosas de todas las empresas. Cuando una empresa está haciendo el seguimiento de su producto, cuando está informándose con el cliente acerca de si está satisfecho o de qué nuevas cosas necesita,
esa constante comunicación con el cliente obviamente está cambiando estas relaciones de comunicación y también otras, otras capacitaciones que van a tener que tener los empleados. Digamos, esta industria 4.0 puede tener fortalezas, debilidades, puede tener amenazas, y por eso sería muy bueno mirar una matriz DOFA a este tipo de industrias 4.0. De manera rápida, pues miremos, por ejemplo, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que puede tener esta industria 4.0, o sea, la revolución industrial 4.0. En cuanto a la fortaleza, ya lo decíamos, el incremento de la productividad, la eficiencia en cuanto al uso de recursos, la competitividad y los ingresos, el aumento de puestos de trabajo de alta calificación y muy bien remunerados, la satisfacción del cliente y el abrir nuevos nichos de mercado. Eso implica el incremento de la personalización de los productos, donde ya al cliente se le puede dar un producto personalizado, y esto implica pues una mayor flexibilidad en la producción, porque si el cliente ya quiere un producto que tenga determinadas características, a las empresas les toca acomodarse a esas nuevas características. Esto abre pues un sinfín de oportunidades, el reforzar, por ejemplo, la posición con las otras comunidades, digamos, con la comunidad europea, el desarrollo de nuevos mercados, pues en productos y servicios, la disminución de las barreras de entrada para algunas pymes, o sea, empresas de mediano y pequeñas, ¿cierto? Porque cómo entran estas nuevas empresas pequeñas y medianas a competir con las grandes empresas. Entonces, son grandes oportunidades que se abren, pero que hay que saber entrar para poder competir. Ahora, las debilidades. Entonces, las debilidades se pueden dar en cómo adaptarnos tecnológicamente, porque entonces un pequeño cambio puede generar una gran transformación. Entonces, si nosotros necesitamos una adaptación tecnológica, entonces tenemos que importar las nuevas tecnologías. Pero ¿qué pasaría si nosotros las pudiéramos crear? Si nuestros jóvenes con su inteligencia pudieran empezar a generar dispositivos que las empresas nuestras creyeran en nuestros jóvenes y les dijeran, vean, nosotros necesitamos esto, ustedes tienen el capital, tienen laboratorios de investigación, ¿cómo podrían ustedes desarrollar estas nuevas tecnologías? Entonces, si no se desarrolla y no se cree en nuestro potencial de nuestro joven, entonces eso se convierte en una debilidad, porque seguimos dependiendo del exterior. Eso implicaría pues las puestas en marcha, los costos de producción, porque tendríamos que estar aminorando cada vez los costos de desarrollo y de producción para poder competir. Cuando hablan de la pérdida potencial del control de la empresa, porque es que realmente cómo se va a controlar una empresa que a veces, digamos, está en la nube, ¿cierto? Y eso implicaría pues unos riesgos también, eso generaría debilidades, digamos, en el caso de los hackers, que puedan hackear una empresa y poderla tirar al traste. Yo les decía ahorita la mano de obra. Esa mano de obra, si nosotros, va a llegar mano de obra inmigrante, digamos, en el caso de nosotros, con la llegada, digamos, de los venezolanos por la crisis, digamos, en Venezuela, entonces eran personas que podían, digamos, trabajar a menor costo. Eso implica una debilidad para nuestros jóvenes, pues para los que están saliendo de las universidades, porque una empresa dirá, bueno, nosotros lo capacitamos, le pagamos menos, entonces a veces se sobrecalifican los que ya están estudiando, pues ya han estudiado, ya tienen sus puestos. Entonces miren que es una debilidad. Ahora, la amenaza, yo lo decía, una ciberseguridad. Si la empresa no se está protegiendo, sabiendo que tiene todo, está manejando todo a través, digamos, de las nubes o de la red, o de redes neurales, o de sitios web, entonces es muy fácilmente vulnerable. O sea que todas las empresas van a tener que contratar ingenieros de sistemas para trabajar su ciberseguridad. Lo otro que ha llegado en la actualidad es eso de la propiedad intelectual. ¿A quién pertenece qué cosa? Entonces, ¿cómo se van a respetar esos derechos? Y lo otro es que los datos, como van a volar, y ustedes lo han podido ver, hay empresas que están comprando bases de datos para poder llegar a estos nuevos compradores. Entonces ya saben los gustos de uno, ya sabe usted que está consultando, ya sabe que le gusta, y por eso nos está llegando publicidad por todos los medios, que porque usted consultó una bicicleta, entonces ya le empiezan a ofrecer bicicletas de todos los estilos y tamaños,
y esto es una amenaza también muy grande, no solamente pues digamos a la privacidad, sino a la saturación. Miren, por ejemplo, esta adaptación a las 4.0 por parte, digamos, de los competidores extranjeros. Como llevan una ventaja, entonces ellos pueden neutralizar muy fácil las iniciativas de una empresa que estén haciendo, porque ya llevan mucha más experiencia, ya tienen mucho más bagaje y mucho más recorrido en esta adaptación y esta adopción de nuevas tecnologías. Entonces, miren que eso se puede convertir en una amenaza de para nuestra sociedad, por ejemplo, de estas industrias 4.0. Ahora, ¿cuáles son los retos entonces de estas industrias para nosotros? Entonces, uno de esos principales retos, yo lo decía ahorita, es la ciberseguridad industrial, porque se pone en riesgo la propiedad intelectual, porque se pueden robar patentes, porque se pueden robar mecanismos, se pueden robar digamos, planos, etcétera. Ahora, existen muchas empresas que no tienen los recursos, ni siquiera la conciencia necesarios para adaptarse a ese entorno industrial, pues de industrias 4.0. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cierto? Entonces, eso es un nuevo reto. La competitividad, porque entonces las industrias extranjeras, y yo lo decía ahorita, pueden contrarrestar las iniciativas propias, porque a veces, digamos, por este robo digamos, de información, entonces una empresa está naciendo y como se demora tanto para poderla desarrollar, otra industria del extranjero que lleve mucho más bagaje, coge la idea e inmediatamente la desarrolla. Esa vulnerabilidad en las cadenas de valor global, por lo que hablamos tanto de que el extranjero pues, nos lleva ventaja tecnológica y ventaja en la puesta en marcha de industrias 4.0, la sustitución de manos de obra, los costos de desarrollo e implementación de tecnologías. Como la estamos creando nosotros, no podemos competir a veces a nivel mundial y tenemos que adaptarnos a los precios que ellos pongan. Y entonces con ello va el conocimiento pues, que tenga el personal que va a manejar estas nuevas tecnologías. Entonces miren que todo esto son retos para nosotros, que al no ser un país desarrollado, entonces nos convertimos solamente en clientes y no en desarrolladores de nuevas tecnologías. La falta de infraestructura, la ausencia de líneas de financiamiento. Los bancos aquí son muy reacios a soltar un capital a alguien que quiera emprender. Están a veces el capital, pero a veces los amarran muy feo, ¿cierto? Y la gran dependencia de tecnologías que tienen redes poderosas de Internet, digamos ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial, entonces los que tienen esa inteligencia artificial, pues obviamente nos van a hacer depender de ellos. Y eso va a ocasionar esos grandes daños en las pequeñas y medianas industrias que apenas se están creando, ¿sí? Entonces, estos son todos los retos que brindan las industrias 4.0. Ahora, ya conociendo los retos y las características de esta industria 4.0, entonces, ¿por qué se está hablando de las industrias 5.0? ¿Qué es eso? Si todavía estamos en las 4.0, ¿por qué están hablando de las 5.0? Porque es que resulta que hay una característica primordial, de hecho, vital y necesaria, y es que miremos, la quinta revolución industrial, donde podemos ubicar el nacimiento en 2016 en el Japón, que ya está sucediendo en la 4.0, entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Ahora el ser humano va a tener que entrar al centro de la escena. ¿Y qué va a tener como objetivo en estas industrias? Formar una sociedad más inteligente, asegurando el bienestar del ser humano a través de innovaciones tecnológicas, sin desatender los límites del planeta y los cuidados que requiere para subsistir. Es decir, tenemos que tener en cuenta los recursos, pero más allá de los recursos, si el ser humano no va a ser el centro de todo esto, entonces ¿para qué desarrollarnos de esa manera? Si se va a desarrollar la industria, se va a desarrollar la tecnología, pero en el ser humano es cada vez más pobre, más limitado, más dependiente, entonces no estamos haciendo nada. Toda esta industria 4.0 con su robotización, la automatización, los sistemas inteligentes, la virtualización, la big data, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la industria 5.0 va a complementar todos estos desarrollos, cómo va a avanzar la investigación, la innovación de estos nuevos servicios?
pero centrada en el ser humano. Ahora, ¿cómo va a centrarse en el ser humano? Entonces, hablan de una palabreja que a mí no me gusta mucho, pues porque eso me parece retórica barata a veces, pero es necesaria. Esa resiliencia. ¿Qué es esa resiliencia? Es la adaptación, porque si nosotros, ante el desarrollo vertiginoso de la industria, de la tecnología, no nos adaptamos, entonces nos lleva al ensanche. Pues, o sea, nosotros cómo vamos a quedar como seres humanos. Piensen, digamos, en un campesino que no sepa absolutamente nada de esto, pero que lo cobija, que lo arrastra, o sea, se lo lleva, digamos, en todo este desarrollo tecnológico. Nosotros que nos creemos vanguardistas, que estamos disque al tanto de toda información, de todos estos desarrollos, no nos convertimos sino en meros compradores, nos convertimos en meros usuarios. Pero ¿dónde queda la satisfacción humana, el descanso? ¿Dónde queda el bienestar realmente humano? Si una empresa no está cuidando el bienestar de sus empleados, los funde, los enloquece, porque definitivamente si la ética no avanza paralelo al desarrollo tecnológico, nosotros nos vamos a convertir en ciudadanos de segunda categoría. Y la ética tiene que ver con el hacer, no con el ser. Porque cuando hablamos que si la ética recae en el ser, entonces cada uno puede tener una ética que quiera, venderse al mejor postor, pasar por encima del que sea para obtener lo que sea, y entonces por eso la industria 5.0 va a tener que tener en cuenta como centro primordial al humano, porque si no es el humano, y estamos hablando de todos los humanos, no nos vamos a beneficiar con estos desarrollos, entonces no sirve, entonces ¿para qué se desarrolle? ¿Cierto? O sea, si ese verdadero potencial no está en el progreso nuestro, entonces ¿para qué que sigan desarrollándose la industria y todo eso? Entonces, ¿cuáles son las características de esta industria 5.0? Entonces, va más allá de la productividad y la eficiencia en las cosas, porque ya les dije, se tiene que centrar en el ser humano y en la sociedad como tal. El ser humano, el trabajador ya tiene que estar en el centro de la escena, pero no solamente como un ser que produce, es también como un ser al que se le tiene que generar crecimiento social y beneficio social, o sea, que tenga una mayor capacidad adquisitiva, que pueda vivir mejor, que pueda tener dinero para el paseo, para comprarse lo que toda esta industria nos está ofreciendo, para poder también estar al tiempo manejando los recursos, porque si no está reciclando, por ejemplo, él y la industria sí, entonces el planeta se tira al traste. ¿Qué pasa si un campesino o sea, una persona del común no recicla? Entonces se tira al traste también todo el reciclaje que pueden hacer las grandes industrias. Si no todos no entramos en este juego, entonces nada podría avanzar, ¿cierto? Entonces mire este paradigma que se centra ya en el humano. La maquinaria obviamente será cada vez más precisa y más potente, pero ¿dónde está la creatividad del ser humano en ese desarrollo? ¿Cierto? Si nosotros somos los que creamos los robots, entonces ¿por qué el miedo de que el robot nos supere? Y eso es una de los grandes temores que se tiene, que uno ya no puede distinguir una persona de una robótica, de un ser humano como tal. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue realmente como humanos? ¿Qué es lo que nos separa realmente de las máquinas? Es la creatividad. Una máquina puede saber que ella es una máquina. Una máquina es la suma de sus partes, porque nosotros no lo somos. Un ser humano no es la suma de nuestras partes, ¿sí? Entonces, miren que implica un desarrollo no solamente tecnológico, sino un desarrollo ético. Y en ese desarrollo ético tiene que también con la ética que llevamos hacia el mundo. Entonces, es el cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado del mundo y el cuidado también de lo espiritual, porque el ser humano también tiene todo eso contrario a la máquina. Si nosotros espiritualmente y éticamente somos seres deplorables en este momento, o sea, personas que podemos pasar por encima del que sea para obtener lo que sea, personas que estamos siendo corruptos desde el interior, desde nuestra alma, entonces, ¿qué nos espera? Ahora, pero entonces, si se está centrando en el humano y obviamente en el desarrollo tecnológico, ¿cuáles serán estas ventajas entonces de esta industria 5.0? Entonces, las industrias 5.0 ya tienen que contar con políticas sostenibles, es decir, que no haya detritus, que no haya sobrantes,
que todo lo que esté produciendo, todo lo que el bagazo o el detritus o lo que salga del crisol, es decir, lo que sobre, tiene que volverse a reutilizar. Es decir, cero emisión, que eso se viene manejando desde hace mucho rato. Las relaciones en comunicaciones y capacitación a los empleados tiene que ser el factor primordial, preponderante, porque todos debemos estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en los procesos de la empresa, porque ahí es donde con nuestra creatividad podemos aportar, ¿cierto? Entonces vamos a tener ventajas competitivas ya ahora sí con el resto del mundo, porque el colombiano es muy inteligente. Un colombiano es mejor que cualquiera en el mundo, pero dos no, porque al colombiano a veces no le gusta que al otro le vaya bien. Mire cuánta gente se mantiene en el mundo de la apariencia. El carro último modelo, pero no tiene con qué tanquearlo. Tiene el último celular, pero no tiene con qué cargarlo. Es solamente apariencia y fashion, ¿cierto? De la industria. Entonces, si nosotros éticamente no nos transformamos, no nos volvemos en seres mucho más, digamos, más humanos, porque es que el humano es el que está corriendo el riesgo de desaparecer. Mire, por ejemplo, ahora que aparecen en estas industrias 5.0 los robots colaborativos. ¿Por qué? Porque una de las grandes premisas de las industrias 5.0 es el trabajo colaborativo. Si ustedes han podido ver, digamos, los japoneses, los jóvenes viajan con un anciano. Cuando tienen que tomar una decisión, son capaces de salirse de una junta, conversar con el anciano que tiene la experiencia y decir el que piensa. Pero si nosotros vemos a nuestros ancianos como un ser de segunda categoría o de tercera, si un niño se goza al abuelito, si nosotros nos gozamos a los abuelos, si no confiamos en su experiencia, si no creemos en la experiencia de ella, entonces, ¿qué nos espera? ¿Cierto? Pero entonces, si ahora ya hay robots colaborativos, nosotros, ¿por qué no serlo? Nosotros a veces no creemos en el otro. Yo como maestro lo veo constantemente en el aula. Hay estudiantes que me dicen, profe, yo hago eso solo. Yo no quiero trabajar con alguien porque es que me baja el promedio, porque es que si no hace lo que a él le toca hacer. Entonces, si ves, ¿sabes? No confiamos en lo que el otro pueda hacer y sobre todo en el talento que el otro pueda tener, que es distinto al mío. Todos no tenemos la misma capacidad para todo. Entonces, mire que se entraría, ahora ya todas las carreras se pueden dialogar con las otras. Es lo que se llama la transdisciplinariedad. Una persona que va a ser un robot que programe muy bien necesita al mecánico, necesita al artista que lo ponga bien bello. Piensen, por ejemplo, si nosotros hiciéramos parques temáticos, digamos allí en el Parque Norte, que hagan unos dinosaurios gigantescos. Entonces entran los mecatrónicos, entran los mecánicos, los eléctricos de potencia, los electrónicos, los programadores de sistema, pero también está entrando el de arte, el que va a ser la silueta exterior del dinosaurio, pero también va a entrar el del marketing, el que va a promover. Entonces miren que todos estamos en este viaje. Ahora, ya mirando las industrias 4.0 y 5.0, entonces, ¿cuáles serán esas diferencias entre ellas? Entonces, ojo pues, la industria 5.0 no es una evolución de la anterior, ni tampoco ahora es un paradigma alternativo, pues como un paradigma a veces llega y se impone sobre el otro. Es una llamada de atención sobre el rumbo que ha tomado la industria 4.0. Porque yo les decía ahorita, si el desarrollo de estas industrias no va a la par del desarrollo humano, de la ética humana, entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Convertirnos solamente en unos esclavos de la tecnología. Según la Comisión Europea, la cuarta revolución industrial se ha enfocado en la digitalización de procesos, en el uso de la inteligencia artificial para incrementar la productividad y la eficiencia, relegando así las prioridades, o sea, el rol de los trabajadores, que son los que están haciendo eso, que son los que hacemos tejido no solamente productivo, sino tejido humano. Si el mismo trabajador no está reciclando, no se está adaptando, entonces ¿para qué la industria? Por eso el factor humano es el que tiene que volver a recuperar el protagonismo y el que lo tenemos que reubicar y poner en el centro del proceso de producción. Si una empresa no está valorando al humano, no está valorando a su trabajador, dándole un pago justo, teniendo en cuenta su bienestar, mirando su psiquis, su familia, su capacidad adquisitiva, que mejore su condición, entonces es un humano que no va a trabajar grato.
Es un humano que puede tirar al traste toda una línea de producción, porque a veces lo saturan, lo agotan, lo dobletean en cursos, pues en turnos. Entonces, si una persona no ha dormido en 24, 48 horas, es muy posible que cometa un accidente laboral. Si entonces despiden a un trabajador y no lo suplen con otro, sino que le duplican a otros su carga, entonces eso no es bienestar para el trabajador. Es cómo combinamos máquinas y humanos todos estos roles para reforzarnos y para complementarnos. La máquina no nos puede suplir. Todo esto orbita en que para que usted tenga tiempo. Pero si usted tiene tiempo, sería tiempo para que se dedique al deporte, al arte, a disfrutar. Pero si el tiempo que nos están dando los robots nos lo copan por otras cosas, pues que para ganar estamos convirtiendo en peores que una máquina. ¿Sí? Entonces, ya un poco para empezar a cerrar esto, ¿cuáles serían los desafíos entonces que nos esperan en este nuevo modelo de las industrias 5.0? Nos tenemos y necesitamos asegurarnos de que las personas tengan la oportunidad de hacer lo que desean, lo que quieran. No hay nada más bonito que usted pueda estar haciendo lo que quiera y que por eso le paguen. Ese sería el ideal, porque entiendan que si usted no está trabajando a gusto, entonces no estamos haciendo nada. ¿Sí? Porque entonces, si usted no está teniendo el tiempo para hacer lo que usted desea, y cuando usted hace lo que desea, es cuando usted es más imaginativo, cuando puede desarrollar la creatividad, cuando puede tener una capacidad innovadora con mucho más poder. Entonces, todas estas industrias, la Big Data, la robótica, el blockchain, la realidad virtual y aumentada, la nanotecnología, etcétera, 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 que son las grandes industrias, nos han allanado el camino hacia los nuevos escenarios. Muy bien. O sea, nos han abierto una cantidad de posibilidades, pero esas posibilidades se tienen que ir hacia el bienestar, no solamente nuestro, sino del planeta. El planeta ahora está sucumbiendo, miren y verá que nos mantienen distrayendo, ahora van a llegar todos los ovnis, una cantidad de cosas, cuando están ocurriendo unos problemas gravísimos a nivel del calentamiento global, a nivel del deterioro del mar y de los bosques. ¿Sí? Entonces, si todos, desde el gerente hasta la señora del aseo, lo que sirven los tintos, no estamos, por eso es que hay que capacitar a todo el mundo. Es que no es solamente a unos. Aquí el colombiano que tiene un título y se cree yo no sé qué, o en una empresa que porque sabe que sabe una cosa no le dice al otro, oculta información, trata con desprecio a la señora al portero o al que nos abre la puerta. Por Dios, ¿qué nos está pasando? ¿Mm? O sea, si todo esto no va en pos de que nosotros nos volvamos más humanos, entonces que se tire al traste todos estos desarrollos tecnológicos. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿llegan pues los nuevos retos para las industrias, para los clientes, para los trabajadores, para las tecnologías y en fin, y las naciones? En fin, para todos los humanos y el planeta mismo. Pero nos tenemos que preguntar, y para una persona del común, que lo más probable es que desconozca todas estas industrias, que no sepa nada de eso, no lo exime o sea, eso lo va a convertir solamente en un consumidor, en alguien que no está capacitado ni educado para esos nuevos quehaceres. Entonces, una persona que no esté en el mismo rumbo que esto nos está pidiendo, entonces pueden tirar al traste todos los ideales supremos, porque alguien que no se le embellece su entorno, empieza a acabar con él, entra a un baño y se roba el papel higiénico, un foco, bueno, no sé, por poner un ejemplo burdo, entonces se caen todos estos paradigmas. ¿Y dónde quedará entonces el humano y su humanidad? Si no sabemos qué es ser un ser humano y lo estamos perdiendo entonces, ¿sí? ¿Qué pasa con alguien que no quiera la interacción directa con la máquina inteligente? ¿Qué pasa con un campesino que no quiera rodearse de nada de eso? ¿Cierto? Quizás podría aportar mucho más que nosotros. A veces un campesino no sabe de ecuaciones diferenciales, no sabe de robótica, pero nos está alimentando. Pero a veces está aportando mucho más porque cuida la matica, cuida el río. Y nosotros consumiendo como unos locos, cambiando cada rato el atuendo, el último celular. ¿Qué estamos haciendo? Basura. ¿Qué le estamos haciendo al planeta? Matándole. ¿Sí? Y aparte de eso, el capital acumulado a unos cuantos. Gente con 250.000 millones de dólares y 1.000 millones de personas en la miseria comiendo moscos. Merecemos el exterminio.
Si alguien está yendo a la luna de turismo, muy súper lindo, viendo abajo toda la pobreza humana, ¿cómo es posible que los niños estén muriendo de hambre en un planeta que nos da todo de manera gratis? ¿Cómo es posible que entonces sigamos al que no hace absolutamente nada, que un influencer que ni estudió y tiene 1 millón de seguidores? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Sí? En seres enfermos. Por eso las redes quizás no nos están aportando, nos están llenando de basura. Y aparte de eso, en la intimidad, ya la gente no se está muriendo en una cama, sino al lado de un computador. Es lo que se llama el burnout. Just do it. Tú puedes. Hazlo. Llega más lejos, que si no puedes es porque tú eres el culpable. Entonces nos están bombardeando de información por todos lados, saturándonos. ¿Por qué toda la depresión? ¿Por qué todo el déficit de atención? ¿Por qué todo el estrés que nos trae? Porque tenemos que ser más bellos, tenemos que ser más fuertes, tenemos que ser más inteligentes. ¿Y quién nos dijo eso? La sociedad y el internet. Hay que parar un momentico de todas esas redes. Hay que volver a hablar con el otro a viva voz, a comer despacio, a bañarnos despacio, a tener amigos reales y no virtuales, a volver a conversar, a mirarnos, a abrazarnos. ¿Sí? Porque entonces debería llegar la gran revolución, que es la revolución espiritual. Porque si el humano no va a ser el centro de todo eso, con su espíritu, que es lo que nos distingue de la máquina, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Y para cerrar, para finalizar, lanzo una frase que decía Eliot a finales del siglo XIX. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? 20 siglos de historia humana nos alejan de Dios y nos aproximan al polvo. Chicos, chicas, docentes, muchas gracias. Esto es lo que les tenía que decir sobre este gran desarrollo tecnológico de las industrias 5.0. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Voy a dejar de compartir. Profe, está bien. Muchísimas gracias, profe. De antemano, Bien. profe, muchísimas gracias por toda la charla que nos acabo de brindar, especialmente por las reflexiones que nos invita a tener en relación a hacia dónde debemos ir. La verdad, en lo personal me llevo mucho lo que nos comentas en relación de decirnos que en este momento, pues de nada nos sirven nuestros avances si no podemos utilizar ese tiempo que nos sobra en las cosas que nos hacen felices, cualquiera que sea esa motivación. Así que muchas gracias, profe, por esas reflexiones que nos estás dando. Bueno, profe, te comento que yo soy la encargada el día de hoy de hacerte algunas de las preguntas que nos han manifestado nuestros estudiantes en nuestro parqueadero de preguntas. Si estás de acuerdo, podemos empezar a formularte algunas de estas preguntas. Claro, Jenny, con mucho gusto, dale. Bueno, profe, tenemos la primera pregunta de Fernando Montoya Castrillón de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Él hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se piensa abordar que en Colombia apenas estemos finalizando la transición de la tercera a la cuarta revolución si ya otros países están en la quinta? Ya que no es un país potencia en desarrollo de nuevas tecnologías y equipos, ¿qué probabilidades hay de que Colombia llegue a estar al nivel de países 5.0? Muy buena pregunta, maravillosa. Yo lo decía ahorita que como cuartomundistas, ya ni siquiera tercermundistas, miren, yo les digo, si nuestros gobiernos no destinan de su Producto Interno Bruto para el desarrollo de su gente, de la investigación, del deporte y del arte, miren lo que pasó con el gobierno anterior, 16.000 millones para la defensa, ¿sí? Cuando estábamos firmando la paz. O sea, si nuestros dirigentes no creen en nosotros, si nosotros no utilizamos nosotros podemos dar un salto cualitativo. Lo dio Singapur en cuestión de 10 años. Pero para eso nos tenemos que disponer todos, empujar el bus desde el mismo lado para que avance. Porque si todos lo empujamos desde distintos lugares, el bus se queda quieto. Y eso nos compete a todos, a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, a los políticos, a los empresarios, a todos, a todos. Si Colombia no tiene un plan, digamos, para 20 años, entrar a esto, nosotros siempre nos quedaremos
consumiendo. Si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, y eso tiene que ver al interior, es en la intimidad nuestra donde podemos empezar a ser un país mejor. No importa el dirigente que llegue, no importa con qué transiciones vengan, ni qué sucesos ocurran. Si nosotros no nos encaminamos hacia un mismo norte, a desarrollar la habilidad de nuestros jóvenes, a dejar de crear pillos y puticas, y me disculpan, ¿cierto? Si es de las primarias, los colegios mismos, no estamos desarrollando todo esto, el bien hablar, el bien escribir, el desarrollo tecnológico, entonces nosotros no podemos competir con el mundo. Por eso muy buena la pregunta. Entonces después llegará la 6.0 y nosotros todavía en la 3. Y así, o sea, quedamos siempre como, vamos a quedar como ciudadanos de segunda clase. Y yo lo decía ahorita, y no solamente Colombia, sino digamos a nivel de toda Latinoamérica. Si desde México hasta Argentina nos pudiéramos unir, abriendo la frontera para todos, compartir con el ecuatoriano, con el venezolano, con el mexicano como hermanos, el bayuno, el costeño, el antioqueño, el bogotano como hermanos. Si nosotros dejamos y abandonamos esos ecos regionales, que nos creemos mejor que cualquiera de no sé qué, hasta que nosotros nos rompamos esos paradigmas de la conciencia, nosotros no podemos evolucionar. ¿Cuándo vamos a ver hermanos en el cielo? Si nosotros seguimos viendo enemigos bajo las sábanas, si nosotros no nos unimos en pos de eso mismo, de entender el dolor del otro, sí, de ser seres más compasivos, más éticos. Entonces, el cambio tiene que darse en una cantidad de estructuras, desde nuestro interior a nuestra casa, en la familia, con el vecino, con el otro y así con un país. Entonces, muy buena la pregunta. Es decir, para resumir, si nosotros no hacemos y no tenemos un proyecto como país donde vayamos todos juntos, si nos seguimos polarizando, miren el absurdo, una marcha en favor de uno y una marcha en contra de otro, con una cantidad de basuras interiores, porque a veces no leemos, porque no nos enteramos, porque creemos que lo que dice el otro es verdad. Y el problema gravísimo en Colombia, que no es qué dice, sino quién lo dice. Entonces así es muy terrible, ¿sí? Entonces así nunca podremos avanzar si no tenemos un horizonte para todos. Muchas gracias, profe Wilmar, por esa explicación. Tenemos una pregunta también de la institución universitaria Pascual Bravo, la hace Daniel Montoya. La pregunta dice así: ¿las redes sociales afectan considerablemente el desarrollo de la quinta revolución industrial? Su pregunta está fundamentada en el hecho de que, al parecer, muchos jóvenes en la actualidad ya no tienen motivación para estudiar. Bueno, miren, el problema no es de un cuchillo. Un cuchillo se puede utilizar para matar, pero también para hacer ensaladas o cocinar. El problema no es de las redes, sino nosotros no podemos ser reacios al desarrollo tecnológico, sino la intencionalidad con la que estemos hechos. Si nosotros todo el tiempo nos están bombardeando con basura y nosotros no tenemos un filtro de saber mirar y saber utilizar todo este poder de toda esta tecnología, entonces nosotros caemos y volvemos a lo mismo, como unos seres embrutecidos por la tecnología. Sí, porque entonces si nosotros estamos dirigiendo la mirada a las redes, es que miren la posibilidad de las redes, los jóvenes ahora pueden crear aplicaciones poderosísimas, pueden compartir con jóvenes del mundo de muchas maneras, pero si nos quedamos viendo todo el tiempo que cómo le cortaron la cabeza, que mire que nos, pues decir una cantidad de información basura, entonces así nos quedamos con un cerebro casi que fundido en la estupidez. Entonces, claro, las redes hacen parte de las industrias 5.0, pero es la utilización de ellas, la restricción también a nivel de muchos fenómenos. Si una mamá le está dando a un niño un celular desde los 3 años, si desde la ecografía ya el niño sabe hacer touch, si ya tiene Facebook y no sé qué, si en una casa cuando van a comer vuelven y ponen los celulares aparte y vuelven a comer y a conversar, si van para una finca y a veces dejan el celular aparte y pueden compartir, entonces algo empieza a lo menos a rescatarse de ese pasado tranquilo y sereno. Si nuestros estudiantes se vuelven a recordar cuando niños, cuando jóvenes, pues que todo ese poder que tienen, porque a veces todos se creen sumamente inteligentes, pero realmente no lo son, porque creen que están dominando una información, pero esa información no es vital para su vida. A mí que Shakira se divorció, eso en mi vida, ¿qué aporta? Nada, porque como un seguidor, un influencer de estos que tiene 1 millón de seguidores y no hace nada, y al premio Nobel de Física no lo sigue nadie, entonces la pregunta es ética, ¿cierto? La pregunta no es la red como tal, es el uso que le damos a las cosas.
Así es, profe. Nos pregunta de la institución universitaria Pascual Bravo, Jaime Janer, el siguiente interrogante. Ay, disculpen, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Jenny. Bueno, perdón, pensé que había perdido la conexión, qué susto. La pregunta es la siguiente. ¿De qué manera se está abordando o se planea abordar los desafíos éticos y sociales asociados con esto de la quinta revolución industrial? Por ejemplo, la protección relacionada con la propiedad intelectual. Muy bien, qué buena pregunta. Miren, en este momento la segunda mafia más grande del planeta, después de las drogas, es la de las revistas y la del manejo de la información. ¿Cómo es posible que yo tenga que pagar por leerme a mí mismo? ¿Cómo es posible que las multinacionales de todas estas publicaciones y todo esto, a dónde está llegando la gran investigación? ¿Cómo es posible que nos llenemos de papers y publicaciones y el otro se crea que porque tienen 100 publicaciones, pero a dónde está llegando esa información? Si entonces se habla de por qué no se abre el mundo a que la información no sea cerrada, por qué no se abren las grandes bibliotecas del mundo a todo el mundo, porque hay que pagar por la información. ¿Por qué esta mafia tan poderosa de eso? Todo el tiempo pagando y es que por información. ¿Por qué nos dejan la información basura para que todos nos deleitemos con ello, pero la gran información no está llegando? Una vez Japón vino y ¿sabe qué hizo? En la Universidad Nacional de Colombia, aquí en la sede de Medellín, se llevó todas las tesis de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo una tesis termina odiando el tema, al asesor con el que la está haciendo, al compañero, entonces se queda anquilosado ahí en la biblioteca. Ellos que se llevaron todas las tesis para ellos llevarla a cabo, porque nosotros somos muy inteligentes a la hora de crear, pero si esa creación de nosotros, primero, no se está valorando al que la está creando, ¿cómo es posible que yo invente algo y una multinacional después me lo venda a mí mismo? Pongo un ejemplo claro. La ilusión grande de Einstein era llegar a la fusión. Y llegó y quisieron una bomba atómica terrible, ¿no les parece? Entonces, si esa ética, o sea, si no empieza a trabajarse desde todos, es que es un cambio en la mentalidad, es un cambio en volver a lo natural, es que no hay que hacer nada extraordinario, es el obrar consecuentemente con el sentido común. ¿Cómo es posible que a un joven le tengan que enseñar que le tiene que dar el asiento a una anciana que está a su lado? ¿Cómo es posible que alguien le tiene que decir no te metas en la fila, no te montes por atrás en un bus? ¿Sí? Si esa ética tiene que partir desde la individualidad, desde la privacidad de nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros estemos solos tenemos que portarnos mucho mejor, ser éticamente más altos. Uno puede engañar a un mundo, pero uno no se puede engañar a sí mismo. ¿Sí? El que es ladrón sabe que es ladrón. ¿Ya? Entonces, muy buena pregunta, porque aquí es donde se centra todo el meollo del asunto, en la ética humana. Pero si los valores se han trastocado y abrimos la boca diciendo que todos los valores están invertidos y no hacemos nada por eso, ¿cómo es posible que nosotros veamos una señora como la mamá de una bañada en mugre, unos niños llevados del berraco en una sociedad que pasa por encima? ¿Cómo es posible que un indígena, desplazado o no, que venga de su comunidad, llega como un indigente a una ciudad? Si una ciudad no tiene un sitio de acogida para las comunidades indígenas que nos podrían enseñar cosmogonía, a cocinar de otras maneras, a tejer de otra manera. Es decir, miren que todo eso es posible. Yo sé que hay cantidades de jóvenes trabajando por eso, eso es maravilloso, pero ¿saben qué es lo más terrible? Que no aparecen en las redes. Somos 8.200 millones de personas en el planeta y el 90% de todos esos 8.200 quizás no aparecemos. No aparece sino el que se lleva el protagonista, el que mató 100, ¿sí? El que mira las noticias acá, que se murió, que lo mataron, que lo violaron 30 veces. ¿Ustedes creen que eso no enferma a una sociedad y no va generando impotencia? ¿Por qué? Porque no están realzando la señora que le enseñó a sembrar por allí, los que están trabajando en el campo, lo que les enseñan a los niños, los que trabajan con presos, con ancianos, con campesinos, con de todo. Hay proyectos maravillosos en Colombia, pero no ven la luz porque nadie los conoce. Todo el tiempo esa información es socavando nuestra tranquilidad interior.
Entonces, si nosotros no dejamos de dirigir la mirada hacia esos puntos y la dirigimos hacia otros que también están muy camuflados, pero ahí están, nosotros podemos revitalizarnos un poco. Volvemos a adquirir esperanza. No nos podemos acostumbrar a la pesadilla. Tenemos que volver a soñar en grande. Parece como romántico, pero no lo es. Yo lo decía ahorita, es a viva voz, a volver a conversar con el otro. Hagan deporte, no vayan al gimnasio, eso no es deporte. Practiquen el fútbol, vayan a nadar, ojalá a un río, ojalá al mar, ¿cierto? Hagan deporte, fortalezcan su cerebro, su creatividad, pinten, toquen instrumentos, conversen, coman una comida distinta, aprendan a bailar. O sea, es que uno lo puede hacer desde su bienestar interior. Si nosotros aportamos cada uno desde esa parte, el mundo se va transformando. Crean. Chicos, si no esperen que los otros les hagan todo. No crean que es que todos tenemos derecho con ustedes también tienen deberes. Sí, porque ahora el joven cree que todos se lo tienen que dar, ya no saludan, ya no se despiden, no mantienen una conversación a viva voz seguida, no, todos son monosilábicos, todos son depresivos, una cosa, pero no todos son así. Es muy buena la pregunta. ¿Qué va a hacer la industria 5.0 con fortalecer las habilidades éticas del humano? Las habilidades blandas son los pilares de la industria 5.0, el ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? En tener en cuenta el dolor del otro, el volver a la humanidad, es que se nos está perdiendo. Entonces es ahí donde, desde todas las instituciones, en todos los cursos, sea matemática, sea programación, sea diseño, sea lo que sea, hay que volver a tener en cuenta al humano, ¿sí? Hay que darle otra vez el valor a los estudiantes, a los docentes, a todos. No creamos que todos son enemigos. Pues es una de las maneras en que nosotros podemos empezar a transformarnos. Y nosotros como docentes a nuestros estudiantes, y las directivas a nosotros, y los empresarios y los políticos, ¿sí? Pero si todos pensamos que es corrupción, así nos volvemos. Bien. Profe Wilmer, hablando de lo que nos comenta de darle el valor al humano, tengo una pregunta que está relacionada con esto. Está también un estudiante de la institución universitaria Pascual Bravo, su nombre es Héctor Giovanni Valencia Londoño, y su pregunta es, ¿el impacto con la inteligencia artificial va a terminar con los empleos? En mi trabajo hemos realizado cosas muy chéveres con RPA y estamos avanzando en la IAP, pero el dueño del trabajo escuchó que del chat GPT y dijo que estos programadores ya no vamos a ser tan importantes. ¿Estas tecnologías sí es posible que acabe con los empleos? Muchachos, no nos creamos todo eso. El humano siempre será el protagonista. Eso mismo decían con la virtualidad. Entonces, la virtualidad, mira, nosotros estamos siendo virtuales, pero eso no acaba con el docente. Nosotros tenemos que volver a viva voz. Cuando yo estaba dando las clases virtuales y yo le daba la clase a la Virgen María, a un perro, a un gato, al escudo del verde, porque nadie aparecía, ¿cierto? Pero cuando volvemos a encontrarnos en el aula, entonces, mire, ese es un temor que está causando. No, el que copió el trabajo sabe que lo copió. Ya con eso también se puede rastrear que están plagiando, o sea, una inteligencia artificial es la que va a terminar haciéndole los trabajos a otra inteligencia artificial, ¿sí? Va un ejemplo sencillo. Alguien una vez llevó una grabadora para grabar la clase porque no podía estar. Un muchacho le llevó la grabadora. Después otros empezaron a llevar la grabadora. Y un día el profesor dejó una grabadora dando la clase, entonces era una grabadora dándole clase a otras grabadoras, pero entonces ¿dónde quedó el profesor y dónde quedaron los humanos? Miren que no, volvieron las aulas, o sea, el docente volvió, es que esa viva voz. Chicos, no crean que la inteligencia artificial nos va, o sea, la inteligencia artificial tiene que estar a nuestro servicio, no puede ser el ama de todo eso. Pues claro que ahora, mire, con la aparición de esta inteligencia artificial que están haciendo los trabajos, que plagian absolutamente todo y como es a través de redes neurales, entonces pueden sacar la solución más efectiva y todo eso. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? No, chicos, no tengan ese temor. Nosotros no vamos a desaparecer con humanidad, nos vamos a transformar. Ojalá los robots nos hicieran todos y nosotros nos pusiéramos a pintar, a dibujar y tuviéramos alimento y de todo para todos. Nosotros podemos soñar con un mundo así. Lo que pasa es que no están acostumbrados al apocalipsis.
Entonces vemos Terminator y vemos que todo esto es inteligencia. Entonces ya la gente cree que la licuadora inteligente va a levantar a medianoche a matarlo, o que ya, no, por favor. Ahora, un dron que mate a alguien, ¿a quién se le echa la culpa? ¿Al dueño del dron? ¿Al que diseñó el dron? ¿Al que lo mandó a matar? ¿Sí? Pues sabemos que es una realidad sumamente cruel, pero si la ética y las leyes no regulan todo esto, nos lleva al berraco, que es lo que yo decía ahorita. ¿Sí? Entonces hay que regular, hay que hacer la programación de la máquina. Yo tengo alumnos que están trabajando con una cosa extraordinaria, que nos podría, pues que puede causar mucho terror. Es decir, una máquina no que se programe para aprender, sino que ella misma vaya aprendiendo y vaya modificando. Pero si el programador no le está poniendo también ciertas restricciones éticas, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que pueda ocurrir, por donde metemos la cabeza sacamos el cuerpo. O sea, que la cura resulte más dura que la enfermedad. ¿Sí? Entonces, la pregunta maravillosa porque entonces ya vislumbramos, entonces volvemos a la primera pregunta. Pues hablamos y abrimos la jeta diciendo inteligencia artificial y a ver aquí en Colombia, mostrámela pues ahí en el salón así, ¿cierto? Entonces eso es un fashion. ¿Se entienden a qué me refiero? Entonces, ¿cuándo está llegando entonces esa inteligencia aquí pues a nuestros campesinos, a nosotros? Sí, para mejorar los medios, porque entonces la tienen los gringos, entonces la tienen los japoneses, la tienen los alemanes y los otros, entonces nos llevan años luz de distancia. Y la segunda pregunta, entonces, ¿cuándo vamos a cerrar esa brecha? No, los jóvenes de ahora, en cuestión de 20 años, nosotros podemos hacer inteligencias artificiales más poderosas que las que hay ahora, un colombiano, pero que no sea uno, que sean muchos. Los niños de ahora, con ese talento, pero el problema es que el talento y la inteligencia del colombiano se está yendo en defensa y en ataque, en corrupción. Somos muy diestros en engañar, pero ¿por qué no en crear? Nuestros jóvenes juegan Play 10 horas al día matando gente, todo el tiempo matando gente, pero ¿quién está creando? ¿Quién está creando vida, por ejemplo? ¿Cierto? O bueno, otras disposiciones, que no tengan hijos. Ay, profe Weimar, te contamos que está tan interesante la charla que nos estás realizando que cada vez vemos más y más lleno nuestro parqueadero de preguntas. Así que si tú estás de acuerdo y entendiendo que tienes clase a continuación, que No, tomar energía. No, todavía tenemos tiempo. Sin la medida que yo pueda, y me disculpan la pasión y me disculpan pues que hable de esta manera tan enérgica, pero es que o sea, son las 7:18, todavía hasta las 7:40 puedo resolver preguntas o podemos conversar. Oiga, y no hay gente y no hay Pascual Bravo. Sí, tenemos estudiantes de diferentes instituciones, pero los del Pascual Bravo son los que están aquí con esas inquietudes manifestándoselas, entonces damos muchas gracias a esa curiosidad de todos estos estudiantes. Maravilloso que hayan preguntas. Bueno, profe, tengo, no sé cuál de las dos hacerte, pero voy a ir por esta que tengo acá seleccionada. La realiza también del Pascual Bravo, la realiza David Castilla. Su pregunta es, ¿qué tanto impulsaría una tercera guerra mundial a la tecnología actual? ¿O quizás sería un retraso de la misma? Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo ahorita lo decía, desafortunadamente, pero eso no tiene que ser ley. Las guerras han dado los grandes desarrollos, pero es muy triste que la humanidad tenga que... Miren la guerra Ucrania-Rusia. A veces parece como un mundo aparte, o sea, ya la gente no se preocupa ni quién ni nada. Pero mientras nosotros sigamos dirimiendo todo con las guerras, nosotros todavía no vamos a poder elevar la humanidad. Si en este momento una bomba atómica a la Tierra, lo que le hagan a 100 kilómetros bajo tierra, en cualquier nación de la Tierra, nos perjudica absolutamente a todos. Todos deberíamos estar gritando basta a todo eso. ¿Cómo es posible que estemos en manos de un solo dedo que hunda el botón? Cuando la Guerra Fría de los gringos y los rusos, ese era el temor. Ahora el temor es mucho más poderoso. ¿Sí? Véanse la película Don't Look Up, no mires hacia arriba, ¿cierto? Para que miren eso que está contando el compañero, está preguntando, es decir, no podemos soñar con una tercera guerra mundial. Ojalá desaparezca, no la alimentemos desde nuestra intimidad, que para sentarnos a llorar sobre lo que teníamos la razón. No
No podemos seguir alimentando la guerra desde nuestra conciencia. Si la humanidad misma no se une para que ya dejen el armamentismo y todo eso, yo sé que suena romántico, pero hay que soñarlo, hay que pensarlo. No podemos alimentar otra guerra más. Llevamos 6.000 guerras en 2020 años, 2023 años. Es la guerra de la impronta humana. Entonces ahí sí caí mato a ver. No, si nosotros todavía no, en nuestra mente no desaparecemos la guerra como medio de dirimir las diferencias. Cuando nos demos cuenta que somos diferentes porque el otro está. Una persona sola en el universo no puede hablar de diferencia porque no tiene con quién compararse. Si no hablamos de globalización, es que globalizar no es solamente la economía ni la tecnología. Globalizar es hacernos al dolor del otro. Hay que saber de la historia de los países, de lo que están viviendo otros en otras realidades, para poder volvernos más compasivos, más comprensivos. ¿Cómo es posible los niños muriendo en el medio de la guerra? ¿Y quiénes ponen los muertos? Nosotros, la estadística. ¿Y por qué Putin no se reúne con el Zelensky, hace puños a 12 rounds y todos votamos a ver? Entonces ganó el primero entonces ¿usted qué es lo que quiere? A ver, porque eso en el fondo es económico. Eso solamente es un problema de poder, ¿sí? Entonces el que puede lo hace. Y eso lo vivimos cada rato en las casas. El que tiene el poder y el dinero es el que ordena. Pero no, tenemos que cambiar esos paradigmas. Y muy buena la pregunta. Y yo les digo, no soñemos con otra guerra más. No más guerras. Empezando por ese cuarto mundial. A nosotros no nos conviene entrar en guerra con nadie. Miren Medellín. Medellín no tiene búnker. Medellín no tiene alarmas para toda la ciudad. A nosotros nos tiran una bomba en el centro de la ciudad o nos quitan algo y nos matamos solos. Créanme. Entonces no podemos, chicos, y todos, no podemos alimentar la guerra. Porque miren los canales, apaguen ese televisor. Eso no aporta nada, dejen de ver noticias. Las noticias las hacen unos para allá. Eso es de opinión, eso no es verdad. Nos ponen a sufrir por una cosa que a veces no estamos viendo. Y cuando vamos a nuestra realidad, a veces no es esa. Entonces, los programas gringos que son pelea, 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 bala, bala, puño, puño, negros, chinos. ¿A quiénes matan primero? ¿A los chinos, a los negros, a los latinos? El monito azul, heterosexual, católico, nunca le pasa nada, es el superhéroe, ¿cierto? Si nosotros no cambiamos esa concepción, si nosotros no apagamos el Discovery Channel, que es hecho para Latinoamérica, para socavar nuestra fe y nuestra desconfianza en el otro, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer pequeños cambios. Y parte de eso es nuestra conciencia. Dejemos de alimentar. Cuando uno mira la oscuridad lo mira a uno. Se le adhiere, se le impregna. ¿Ya? Entonces hay que empezar a sacudirnos un poco todo eso. Profe Wimar, tenemos otra pregunta también reflexiva. Esta la realiza Jairo Delgado del ITM. La pregunta dice así: estoy intentando... Ay, no, perdón, me equivoqué de la pregunta. Se me movió uno de los post-its, disculpen. Voy a hacer esta de Daniel Montoya. ¿El gobierno es la causa principal de que nosotros estemos tan lejos a comparación de otros países en el ambiente de la tecnología? ¿Cómo se puede solucionar? Muy buena pregunta. Miren, aquí el problema es que el gobierno, nosotros llevamos 530 años en una cantidad de gobiernos que se han sucedido en el poder y que no han tenido en cuenta al pueblo, que no han desarrollado los talentos del colombiano. Si nosotros le echamos la culpa a una persona, ustedes saben que en Francia el presidente puede salir a un centro comercial y sale en chanclas y en chores y nadie le dice nada porque ellos asumen como comunidad. Nosotros son los gobiernos con sus políticas y obviamente los dirigentes con sus intereses personales, los que no han desarrollado el talento de un pueblo. Miren un ejemplo. Cuando Alemania subió la gasolina, inmediatamente los alemanes, como si fueran uno solo, cerraron los carros y se bajaron dejando el carro donde estuviera, que armaron el caos más impresionante que se pudieran imaginar. ¿Y qué les tocó hacer? Otra vez bajar los precios. Si entienden cómo se trabaja una comunidad que se comunica. Los franceses salen 1,5 millones a la calle y nadie le pega a nadie. No tienen que romper todo, no tienen que acabar con todo.
Yo sueño en Colombia con una marcha silenciosa de todos, solamente para que vean que cuando el pueblo podría levantarse, acabaría con todo, ¿sí? Si aquí el problema de nosotros es la inequidad, si la riqueza está solamente concentrada en unos pocos que no quieren ceder nada, si nos desarrollan la capacidad adquisitiva, porque todos no podemos tener piscina, porque todos no podemos vivir en ambientes más gratos, siempre tiene que estar el mendigo, el menesteroso. Entonces es un cambio, claro. Entonces nosotros le echamos las culpas a los gobiernos, pero es que el gobierno, ¿qué es? Eso no existe. La universidad no existe. El sistema no existe, muéstranmelo. Somos personas los que hacemos eso. Nos mantenemos echándole la culpa a los abstractos. Y eso no existe. Muéstrenme el gobierno, muéstrenmelo. Que son personas. O sea que hay que apelar a esa conciencia de ese otro. Es decir, una de las grandes labores que nos toca hacer es volver a enviarle al otro una mejor energía para que despierte, para que adquiera más conciencia. Asimismo con nosotros. Es decir, si aquí le echamos la culpa a ¿qué hace un presidente en Colombia? Lo primero que hace es sanear su hoja de vida, pasar a la historia, para que quede con una pensión vitalicia y ya se seca, se pone a reír porque ya acabó sus cuatro añitos, ¿cierto? Y ya viene otro al que le van a echar toda la culpa de todo. No es un presidente, somos todos desde los empresarios que no quieren ceder, desde los que son corruptos en cada instante de su vida, desde un empresario, aquí hay empresas que pagan lo justo, créanme. Por eso, chicos, no se vendan al mejor postor. Ustedes se están capacitando y cuando ustedes terminan su carrera, hay un sueldo que les tienen que pagar. Es un estándar. No se vendan por algo inferior que porque otro lo hace. Entonces, si ven, chicos, chicas, de hambre no nos vamos a morir, tranquilos. Ahora, ¿qué es tanto lo que necesitamos? Es puro fashion. Es mostrar al otro el brillo. Por fuera muy lindo, pero por dentro a veces se pudre. Entonces, cuando el otro deja de tener esa incidencia sobre uno, no porque no la tenga, debemos trabajar. Pero no es que hay que darle gracias a Dios por un trabajo, es que todos deberíamos tener un trabajo y ojalá digno. Es que entienda que es la manera de desarrollar una sociedad. Así no se tendría que echarle la culpa a un dirigente, porque el que llegara seguiría en el plan de gobierno. Yo pongo un ejemplo. Si Antioquia, por ejemplo, para hacer un ejemplo concreto, que tiene un plan de desarrollo a 20 años, por ejemplo, o a 10 años, si el alcalde que llega a cada uno de los municipios no continúa con la infraestructura que ya está planteada de manera más global, más regional, si favoreces a los amigos de las fincas, entonces construyen la carretera para la finca de los amigos, entonces miren que no estamos haciendo nada. Si nosotros no fiscalizamos, no basta votar, no basta por eso el derecho y el deber. Si nosotros no estamos también mirando al otro que prometió, a ver, ¿de dónde está esto que prometió? Pero ¿qué pasa? Es que nos olvidamos ahí mismo. Somos un país de olvidadizos, un país que se nos olvida ahí mismo porque ya llega una noticia nueva y la del día anterior ya quedó obsoleta. Entonces, no es un dirigente, obviamente son todos. Es el plan de gobierno, son los dirigentes, son todos los políticos. ¿Cómo es posible que los políticos sigan saliendo a la arena pública y que se queden con el 10% de lo que hay para una carretera? ¿Cómo es posible que sean los dueños de los peajes enriqueciéndose segundo a segundo? Entonces entiendan que la inequidad, y nosotros a veces contribuimos con eso, porque uno también es cómplice cuando no dice no. Cuando uno ve algo y no obra, también es cómplice. Entonces la culpa es de todos. La culpa es de todo, absolutamente todos. Ahora tenemos que ser partícipes. Nosotros no podemos ser apolíticos. Todos tenemos una postura política y la debemos tener. Ojalá pudiéramos dirimir esas diferencias en diálogo, no simplemente en el acabar con el otro. La oposición es necesaria para que las cosas marchen. Todos no pensamos igual, pero sí podríamos unificar un nuevo sueño. Pues sí podríamos tener un rumbo colectivo, es decir, un mejor país. ¿Y cómo lo estamos haciendo desde nuestra intimidad? Desde nuestro portarnos en el mundo. Un mejor país, no tire basura, no engañe.
Y si cada uno empieza a hacer eso, y cuando le dice al otro, hermano, no, pero aquí ¿qué pasa? Que porque te puede matar, porque todo el mundo se cree malo. Yo les pongo el ejemplo de las motos. Las motos se meten que porque caben. Qué argumento tan pobre. ¿Sí? Y paran a evitar un accidente, a generar otros accidentes. Y todos quieren una moto para ahorrar dinero. Y a veces ese dinero que ahorra se les va en platinas. ¿Sí? Porque todos se creen los mejores conductores del mundo. Miren, por ejemplo, si se le da el pase a cualquiera que ni siquiera sabe manejar, te puede matar a ti o a tu madre o a tus hijos. Es así de simple el ejemplo. ¿Sí? Un día un señor en el tránsito le decía a uno, yo no le doy el pase, usted no sabe manejar, no ve que me puede matar a mi hijo o a mí. Miren qué postura ética tan interesante. Haga el curso, respete las señales. Entonces es de todo en la cotidianidad que estamos viendo. Sí, pero porque cada vez se mete. No ha cambiado el semáforo, ya está todo el mundo pitando. Y como todo el mundo se mantiene acelerado, se imaginan donde Medellín quitaran los carros y las motos, hubiesen patines, bicicletas y servicios especiales para el que lo necesite. Este valle es caminable, es patinable, se mejoraría el ambiente, porque a nosotros las montañas nos están cerrando como una olla atómica a presión, pero seguimos contaminando. Y todo el mundo quiere un carro que es para 5 personas y lleva una, y vaya que se lo rayen para que se haga matar. 4 ruedas y unas latas, ¿sí? Entonces es el valor de las cosas. El alcalde debe dejar, tiene que frenar el parque automotor, pero como le dan una moto por un taco de galletas Doré y la cédula, así no es. Hay que utilizar más las bicicletas, los patines, o sea, donde quitaran todo ese parque automotor. Y mira, Alemania lo tiene, Holanda lo tiene. Eso es posible, pero nadie quiere ceder, descontaminar el río, pero tiene que partir desde las cabeceras, desde las quebradas que lo alimentan, y para eso tiene que ser todas las comunidades. Pero las montañas cada vez más llenas de bombillos, sin agua potable, sin electricidad, y tenemos Hidroituango, que no es para nosotros, es para exportar energía. Entonces miren, si ven, pues hay un absurdo muy grande que tenemos que reflexionar al respecto. ¿Listos? Profe Guzmán, muchas gracias por esa reflexión también que nos estás dando. Creo que nos da el tiempo para hacer tal vez una pregunta más Sí. para que la puedas responder con tranquilidad. Podemos cerrar y queríamos preguntarte si las preguntas que quedan pendientes te las podríamos comentar quizás por otro canal interno y nosotros se las hacemos llegar a los estudiantes más adelante. Oiga, me parece, pero más maravilloso sería poder generar un espacio donde vayamos todos y conversemos a viva voz. Y que yo Sí, señor. ¿no? Interactuar con el otro, a dialogar, porque es que aquí se queda, mira, yo contesto la pregunta, pero yo no sé si el estudiante quedó satisfecho o les envíen preguntas. No, eso es posible pensarlo. Está bien, profe. Creo que podemos organizarlo para algunos de los momentos evaluativos posteriores. Creo que está muy interesante esa propuesta. Yo estaría dispuesto a ir a reunirnos en un auditorio en cualquiera de estas 6 universidades. Vamos, nos conocemos, conversamos, dialogamos. Muchas gracias, profe. Sí. Bueno, profe, entonces tengo por acá una pregunta, la voy a hacer, le voy a dar prioridad a la institución para que todas hayan participado el día de hoy. Esta la realiza Alejandra Posada Pérez de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Ella nos pregunta, en el marco de tu exposición has usado el concepto de desarrollo en varias ocasiones. En el marco de estas relaciones, ¿te refieres al progreso o al desarrollo solo en términos tecnológicos o económicos? ¿Consideras que otras formas de relacionamiento con el conocimiento o con la forma de ver el mundo, como las comunidades indígenas, no son desarrolladas? Uy, qué pregunta tan maravillosa, Alejandra, muchas gracias. No, qué pregunta tan maravillosa. Yo lo decía ahorita de las palabrejas, ¿cierto? Pues el progreso es muy sospechoso. Miren, los indígenas no hacen basura. Los caminos prehispánicos que han descubierto aquí en el valle tenían estudios antropométricos del talón. O sea, para que un indígena subiera un bulto de sal desde los 1600 a los 1800 metros y se le hiciera plano. Si eso no es inteligencia, entonces yo no sé qué es.
Entonces, muy buena la pregunta. Nosotros no podemos sucumbir ante el desarrollo y el progreso que porque tenemos más cosas. Tenemos que preguntar. Yo les recomiendo un texto. Es de un libro de William Ospina que se llama Es tarde para el hombre. Y en eso hay un ensayo que se llama el canto de las sirenas. La pregunta que acaba de hacer Alejandra se resuelve perfectamente en ese ensayo. Se llama El canto de las sirenas, de un libro que se llama Es tarde para el hombre, de William Ospina. Aún así, hay que poner en comillas el progreso y el desarrollo. Nosotros no podemos hablar de progreso, nosotros no podemos hablar de desarrollo si no mejoran las condiciones de vida de cada uno de los habitantes. Entonces eso no es progreso, entonces eso no es desarrollo. Yo lo decía ahorita con las comunidades indígenas. Vaya a una comunidad indígena que utiliza los recursos, que no hacen basura, que aportan mucho más al mundo. De hecho, deberíamos imitarlos. ¿Por qué nosotros somos tan infieles? Porque todos tienen camisetas de Nueva York, del Real Madrid, del Barcelona y no sé qué, y no tienen la camiseta de que viva Entre Ríos, arriba Caucasia, tan bonito Tarazá, que viva su pueblo. Ese es el trapo sucio de la cocina. Si una camiseta blanca vale 20.000 pesos y le ponen la letra de Nike y vale 120.000 pesos, ¿cómo es posible que nuestros cuerpos sirvan de publicidad? Nos deberían pagar. Entonces hay que ser más fieles con lo nuestro. Yo lo decía ahorita, si nosotros no favorecemos a la industria personal, pues nacional, si nosotros no le compramos a nuestros campesinos, favorezcan la tienda del barrio, vayan a los pueblos y compren otras cosas. Los que venden las frutas en el camino, las hortalizas y las verduras que están más frescas. Pero no ir al supermercado al Chito y salir con 40 bolsas. Eso es apoyo. ¿A quién? A los mismos que nos dominan todo. Entonces, maravillosa. Y gracias, Alejandra Posada, por esa pregunta. Porque esa pregunta es necesaria. Nosotros no podemos hablar de desarrollo. Nosotros no podemos hablar de progreso si no estamos desarrollando y progresando todos en colectivo, si no están mejorando las condiciones de cada uno de los habitantes de este pueblo, de esta nación. ¿Sí? Entonces, hablamos de subdesarrollo, claro, porque es que vemos la capacidad adquisitiva, ¿cierto? Pero si nos ponemos a mirar, somos más desarrollados que cualquiera. Cogemos los mangos de las frutas, tenemos mandarinas, naranjas, zapotes. ¿Cuánto vale una mandarina en Europa? 4 euros. Y aquí 20 mandarinas por 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si nosotros no dependeríamos de nadie. Supongamos en un caso hipotético que Colombia cerrara fronteras a todos. No importamos ni exportamos nada. Con lo que tenemos viviríamos todos maravillosamente. Si no hay aguacates, hay zapotes. ¿Y qué hacemos? Diversificamos sopa zapote, jugo de zapote, calzones con olor a zapote, confites de zapote o aguacate. Cuando llegue la cosecha de eso, pues todos tendríamos de eso. Sí, o sea, si diversificáramos, si fuéramos más inteligentes. Y con la creatividad del colombiano, se hacen canastas con los aguacates, se hacen medias con de no sé qué, se hacen juguetes, yo no sé. O sea, es muy posible que nosotros no necesitaríamos de nada. ¿Qué tenemos? Fashion. El último computador, el último celular. Queremos lo último, ¿sí? Y no pensamos en lo de nosotros, que es lo realmente importante. En ese ensayo, William Ospina hace una pregunta. ¿Por qué no nos preguntáramos qué nos está haciendo, si lo que estamos consumiendo nos hace más bárbaros, si nos hace unos seres deplorables, ¿cierto? Si vemos al otro con desdén, si nos creemos más que el otro. Entonces, la publicidad que te vende un perfume como vende una llanta o como vende un presidente, y ya no proponen nada, sino que es una sonrisa muy linda, te venden una llanta con las tetas de yo no sé quién, un perfume con yo no sé qué. Entonces, ¿qué es eso? ¿Usted cree que Messi puede promocionar un champú? ¿El que va a saber de eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos están vendiendo y de qué manera? Bueno, gracias. Alejandra Posada, muchas gracias. Chicos, chicas, Jenny, María, José. Así es, profe. Muchas gracias, profe Wimar, de verdad, por ayudarnos con todas estas hermosas reflexiones tan pertinentes para nuestras carreras, tan pertinentes para nuestro nivel actual de desarrollo en el país y, por supuesto, también hacia la quinta revolución industrial, que es el camino hacia el que vamos.
vamos cerrando esta cátedra nómada. Aprovecho para recordarle a todos los participantes que se encuentran presentes que la próxima semana tenemos la charla Sostenibilidad, Uso de Energías Renovables, y esta va a estar a cargo del ponente Diego Sánchez. Profe Wimar, para cerrar, me gustaría pedirte en una frase concreta y corta, ¿cuál es tu percepción sobre esta quinta revolución industrial? Mira, mi percepción no es solo la frase. Puede ser la quinta, puede ser la sexta, puede ser la séptima, puede ser la que sea. Si nosotros transformamos el interior, de nada serviría una revolución. La gran revolución tiene que partir de la ética y del interior de nosotros. ¿Ya? Wow. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a también todos los profes que se encuentran aquí conectados de nuestras diferentes instituciones hoy, con una especial alegría porque tenemos nuevos profes invitados y nuevas instituciones invitadas, y también a todos los asistentes y estudiantes que se conectaron el día de hoy por sus preguntas, por su chat activo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias a todos. Gracias, profe Wimar.